Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. A lo largo de la vida aprendemos muchas cosas sobre el cuerpo, pero pocas veces alguien se detiene a explicarnos cómo funciona realmente esa maquinaria silenciosa que trabaja incluso cuando dormimos. Ese sistema invisible que decide cuánta energía usamos, cómo la distribuimos y por qué a veces parece que el cuerpo avanza con ligereza y otras veces se siente pesado, lento, cansado. Imagina por un momento que tu cuerpo es una ciudad que nunca duerme. Aunque tú estés sentado, leyendo, descansando o mirando este video, dentro de ti hay miles de procesos ocurriendo al mismo tiempo. Luces encendidas, fábricas funcionando, sistemas de limpieza en marcha y carreteras por donde circula todo lo necesario para mantener el orden. A ese gasto constante de energía, a ese funcionamiento básico que sostiene la vida, lo conocemos como metabolismo basal. No es algo que se note, no hace ruido, no duele, pero determina muchísimo más de lo que solemos creer. De hecho, la mayor parte de la energía que tu cuerpo utiliza cada día no se va a encaminar, hacer ejercicio o mover objetos, sino en mantener esa ciudad interna funcionando correctamente. El cerebro, por ejemplo, es como el centro de control. Consume energía para pensar, recordar, coordinar, tomar decisiones y mantener el equilibrio emocional. El hígado actúa como una planta de reciclaje que transforma sustancias potencialmente dañinas en elementos que el cuerpo puede eliminar sin riesgo. Los riñones filtran, limpian y regulan los líquidos, mientras el corazón mantiene todo en movimiento constante, como una bomba que nunca se apaga. Nada de esto ocurre por arte de magia. Todo requiere energía, y esa energía depende directamente de qué tan activo esté tu metabolismo basal. Cuando esta base funciona bien, el cuerpo se siente más ágil, más estable, con mejor claridad mental y mayor capacidad de recuperación. Pero cuando se ralentiza, todo empieza a sentirse cuesta arriba. No solo cuesta bajar de peso, también aparece el cansancio persistente, la sensación de frío, la niebla mental, la pérdida de fuerza y una especie de desánimo corporal difícil de explicar. Aquí es donde muchas personas, especialmente después de los 40 o 45 años, comienzan a sentirse traicionadas por su propio cuerpo. Comen menos, hacen más esfuerzo, siguen recomendaciones que escucharon toda la vida y aún así los resultados no llegan, o llegan por un tiempo y luego desaparecen. Y entonces aparece la frustración. La idea de que ya no es lo mismo, de que la edad lo cambia todo, o peor aún, la sensación de culpa, como si el problema fuera falta de disciplina o fuerza de voluntad. Pero el cuerpo no funciona a base de castigos, funciona a base de señales, de equilibrios y de respuestas biológicas muy precisas. Para entender por qué el metabolismo se acelera o se frena, hay que mirar más profundo, hacia el sistema que actúa como un termostato interno, un regulador que decide cuánto gastar, cuánto guardar y cuándo protegerse. Ese regulador no piensa en tallas de ropa ni en básculas, piensa en supervivencia. Si percibe escasez, baja el ritmo. Si percibe seguridad, permite que el cuerpo use sus reservas con libertad. Y aquí es donde muchas estrategias tradicionales empiezan a fallar sin que nadie nos lo explique con claridad. Porque reducir la comida sin cambiar las señales internas es como apagar luces en una ciudad que ya está en alerta. No se vuelve más eficiente, se vuelve más defensiva. En lugar de liberar energía, la guarda. En lugar de avanzar, se protege. En la siguiente parte vamos a profundizar en por qué el cuerpo reacciona así, qué papel juega el cerebro en este proceso y por qué muchas recomendaciones, bien intencionadas, terminan saboteando el metabolismo con el paso del tiempo. Para comprender lo que ocurre cuando el metabolismo se frena, es necesario hablar de una zona del cerebro que rara vez aparece en las conversaciones cotidianas, pero que tiene más poder sobre tu peso y tu energía de lo que imaginas. No toma decisiones conscientes, no razona emociones, pero observa todo. Evalúa constantemente si hay suficiente alimento, si el entorno es seguro y si el cuerpo puede permitirse gastar energía o necesita conservarla.
Ese centro regulador actúa como un guardián antiguo, programado para una época en la que la escasez era una amenaza real. No entiende de dietas modernas, ni de calendarios de gimnasio, ni de promesas rápidas. Solo entiende señales biológicas. Cuando durante mucho tiempo el cuerpo recibe pequeñas cantidades de comida de forma constante, pero nunca alcanza una sensación real de abundancia, ese guardián interpreta el mensaje de una manera muy concreta. No hay suficiente. Y cuando el mensaje es ese, la respuesta es bajar el ritmo, reducir el gasto, ajustar funciones, hacer que todo funcione con menos. Por eso muchas personas que comen poco durante meses o años no se sienten más ligeras, sino más cansadas. El cuerpo no se vuelve más eficiente, se vuelve más precavido. Aquí entra en juego una hormona clave, una especie de mensajero que le dice al cuerpo qué hacer con la energía que llega. No es una enemiga, aunque muchas veces se la presenta así. Su función original es protegernos, asegurarse de que tengamos reservas para momentos difíciles. El problema aparece cuando ese mensaje está activo casi todo el día. Cada vez que comemos, especialmente ciertos tipos de alimentos, ese mensajero se eleva y le dice a las células que guarden parte de lo que llega. Si esto ocurre una y otra vez sin pausas reales, el cuerpo entra en un estado curioso. Tiene reservas, pero no puede usarlas con facilidad. Es como tener una despensa llena, pero con la puerta cerrada con llave. Desde afuera parece abundancia, pero desde dentro se vive como escasez. Y cuando el cerebro percibe esa escasez interna, responde de la única manera que conoce. Reduce el gasto basal, aumenta el hambre, disminuye la energía disponible para funciones que no son esenciales para sobrevivir a corto plazo. Por eso no solo se estanca el peso, también se resiente el estado de ánimo, la claridad mental, la calidad del sueño y la capacidad de recuperación. Muchas personas creen que están fallando, cuando en realidad su cuerpo está obedeciendo una señal de alarma constante. Ahora piensa en esto con calma. Si durante años el cuerpo ha aprendido que cada día hay pequeñas entradas de comida, pero nunca un descanso metabólico real, nunca una señal clara de todo está bien, ¿por qué habría de soltar reservas? No lo haría, sería antinatural. Este patrón explica por qué tantos intentos bien intencionados terminan en el mismo punto. Una bajada inicial, una meseta frustrante y con el tiempo un rebote que duele más que el inicio. El cuerpo no está roto, está respondiendo a una lógica antigua que no hemos sabido actualizar. En la siguiente parte vamos a hablar de un contraste importante, de lo que ocurre cuando en lugar de mantener al cuerpo en una alerta constante, se le permite descansar de ciertas señales, y de por qué algunos enfoques, cuando se entienden bien y se aplican con respeto, generan respuestas muy distintas. Ahora vamos a mirar el otro lado del espejo, no desde la lucha constante, sino desde la pausa. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que el cuerpo necesita recibir comida cada pocas horas para funcionar bien, como si fuera una máquina frágil que se apaga si no se la alimenta con frecuencia. Pero el cuerpo humano no se diseñó para la abundancia constante, se diseñó para adaptarse. Cuando existe un espacio real entre una comida y otra, ocurre algo muy distinto a lo que muchos temen. Lejos de entrar en pánico, el cuerpo empieza a reorganizar sus recursos. Ese mensajero del almacenamiento comienza a bajar, poco a poco. No de golpe, no con violencia, sino de forma natural. Y cuando eso sucede, las puertas de la despensa interna empiezan a abrirse. El cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, puede usar lo que ya tiene. Este cambio no se siente como una pelea, se siente como un alivio. La energía deja de depender exclusivamente de lo que entra por la boca y comienza a fluir desde las reservas acumuladas. El cerebro recibe una señal diferente. No hay escasez, hay acceso. Y cuando el cerebro entiende eso, deja de apretar el freno.
Aquí es donde muchas personas notan algo sorprendente. No solo baja el peso de manera más constante, también mejora la claridad mental, el estado de ánimo se estabiliza y la sensación de hambre pierde intensidad. No porque haya menos comida, sino porque hay menos alarma. Este enfoque no trata de sufrir, ni de forzar, ni de vivir en tensión permanente. Trata de alternar momentos de alimentación con momentos reales de descanso metabólico. Es como permitir que un lago se calme para que el agua vuelva a ser clara. Si se remueve todo el tiempo, nunca se ve el fondo. Cuando se introducen pausas bien pensadas, el cuerpo recupera sensibilidad. Las señales vuelven a escucharse. Y con el tiempo, ese guardián interno comienza a aceptar una nueva normalidad. No una normalidad basada en la carencia, sino en el equilibrio. Aquí es importante decir algo con claridad. Esto no es una invitación a extremos, ni a castigos, ni a ignorar las necesidades del cuerpo. Es una invitación a comprender cómo responde realmente. Muchas personas han pasado años subiendo y bajando, repitiendo el mismo ciclo, debilitando poco a poco su metabolismo sin saberlo. Cada intento frustrado deja una huella, pero el cuerpo también tiene memoria de recuperación. Cuando se le da el entorno adecuado, responde, no de un día para otro, pero sí de manera consistente. En la última parte vamos a unir todas estas piezas. Vamos a hablar de por qué el conocimiento cambia la relación con la salud, de cómo dejar de pelear con el cuerpo y empezar a colaborar con él, y cerraremos con una reflexión final que puede marcar un antes y un después. Llegar a este punto del camino es importante, porque ahora la conversación deja de ser técnica y se vuelve personal. Ya no se trata solo de metabolismo, hormonas o reguladores internos, sino de la relación que cada uno ha construido con su cuerpo a lo largo de los años. Muchos adultos llegan a esta etapa de la vida con una historia larga de intentos, esfuerzos y decepciones, dietas que prometieron resultados rápidos, rutinas imposibles de sostener, reglas rígidas que funcionaron un tiempo y luego se desmoronaron. Y en medio de todo eso, un cuerpo que aprendió a defenderse. Entender cómo funciona ese sistema de defensa cambia la narrativa. Deja de haber un enemigo interno. Aparece un aliado que solo estaba mal informado. Cuando el cuerpo percibe calma, coherencia y señales claras, deja de apretar el freno. No necesita correr, no necesita esconder energía, no necesita sobrevivir. Puede vivir. Y vivir bien no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo consciente. Cada decisión informada, cada pausa respetada, cada cambio entendido y no impuesto, envía un mensaje distinto al cerebro, un mensaje de seguridad, un mensaje de estabilidad. Con el tiempo, ese mensaje se traduce en un metabolismo más flexible, en una relación más sana con la comida y en una energía que ya no depende del esfuerzo constante, sino del equilibrio interno. El verdadero cambio no ocurre cuando se lucha contra el cuerpo, sino cuando se aprende a leerlo, cuando se deja de pedirle resultados inmediatos y se empieza a ofrecerle condiciones reales para funcionar mejor. El conocimiento no es una moda, es una herramienta, y cuando se aplica con respeto, transforma. Si este contenido te ayudó a entender algo que antes parecía confuso, si te dio una nueva perspectiva sobre tu salud o te permitió dejar atrás la culpa para empezar a mirar el cuerpo con más claridad, entonces este espacio también puede seguir acompañándote. Aquí no hablamos de soluciones mágicas, hablamos de comprensión profunda, de decisiones que se sostienen en el tiempo, de aprender a cuidar el cuerpo como lo que es, una estructura inteligente diseñada para vivir muchos años con calidad.
Si quieres seguir explorando estos temas, ampliar tu conocimiento y recibir explicaciones claras que te ayuden a tomar mejores decisiones para tu bienestar, te invito a suscribirte al canal, no como un compromiso, sino como una forma natural de seguir aprendiendo juntos. Gracias por llegar hasta aquí. Cuidar la salud empieza por entenderla, y ese es un paso que ya has dado hoy.